Bueno, la idea de hoy era un poco cerrar como este primer bloque que nos propusimos abrir con el amigo Pablo Rossi. Eh, que bueno, que un poco el intercambio fue a partir del trabajo de Vero Gago, pero como un poco esta pregunta por pensar lo neoliberal, ¿no? Como que bueno, abrir diferentes entradas como para no solo pensar el concepto, sino también pensar cómo lo neoliberal opera, si se quiere, en diferentes esferas, ¿no? De alguna manera, digo, más allá de que haya mayores o menores acuerdos con la hipótesis de Gago, nos parecía interesante lo que ella planteaba en su laburo, en esto de traer este concepto del neoliberalismo desde abajo, ¿no? Como otra forma de poder pensar quizás bueno, lo que va constituyendo esto que llamamos nuestra realidad social, política, económica. Después quizás está bueno que hagamos algún intercambio a ver si, bueno, si algo de lo que trae ella en su laburo les parecía interesante o discutible, ¿no? Como abrir también ahí ese diálogo, que algo ya estuvimos haciendo, pero bueno, quizás hoy estaría bueno profundizar ahí. Em, y la propuesta de hoy era como que cerrar el bloque haciendo zoom, por decirlo de alguna manera, en ese capítulo 6 en ese apartado 6. Y traíamos ese apartadito por dos situaciones con Pablo. Por un lado, porque nos parecía que en algún punto recuperaba parte del debate que se dio en nuestro último encuentro, que creo que, no me acuerdo si la pregunta un poco la había traído María, que era esto de si es posible pensar la comunidad sin el Estado, ¿no? O sea, o cuál es ese vínculo entre comunidad, Estado. Entonces, bueno, nos parecía que ahí ese capítulo, ese último capítulo del libro, trae parte de esta discusión, porque si pudieron ahí acercarse un poco a esa lectura, ella abre la pregunta por la comunidad. A partir de también de esbozar dos teorías sociales, una de la India, un teórico que se llama Chatterjee, y por el otro lado, la teoría de Laclau, que tuvo bastante revuelo acá, más o menos, no sé, 2010, 2009, no todo lo que fueron también esa efervescencia de los gobiernos populares en América Latina, fue también un momento en que, por lo menos la academia, la teoría de la Close se discutió bastante. Porque, bueno, él lo que pone en escena en su teoría es esta palabra maldita llamada populismo, que, digamos, él la recupera en su aspecto positivo. En general, la academia siempre significó la idea de populismo desde un aspecto negativo, y eso incluso repercutió mucho en el sentido común. Ustedes habrán notado que siempre que se habla de populismo en general, es para denostar las experiencias de los gobiernos populares o los gobiernos que habilitan canales de participación popular. Bueno, la CLO hace todo un planteo en ese ámbito, quizás en el ámbito más académico, pero bueno, es interesante porque es un territorio a disfrutar también, donde de él de alguna forma lo que hace es un poco dar vuelta a esa hipótesis. Y dice, bueno, todo esto que hasta ahora se viene pensando desde un aspecto peyorativo es en realidad la potencia política de un modo de construcción de lo político que es el populismo, ¿no? Entonces, bueno, nada, nos parecía que ese diálogo que hace Gago entre Chatterjee y Laclau habilitaba algunas preguntas que nos veníamos haciendo nosotros acá en el foro alrededor de esto, ¿no? El papel del Estado, de los gobiernos, del movimiento popular. Hace un rato Anaí ya casi que introducía el tema porque hablaba un poco pensando en lo que sucedió esta semana en las movilizaciones de esta fragmentación, ¿no? Esta heterogeneidad también que hoy se puede vislumbrar en el campo de lo social, llamémoslo así, de alguna manera un poco esquemática, pero para que se entienda. Y vos, Anaí, hacías la pregunta por la consigna unificadora, ¿no? Y que en algún punto es la pregunta central en la teoría de Laclau, es decir, en lo que él llama el significante vacío, que lo va, digamos, a vincular fundamentalmente a un elemento central en la construcción de la política populista. Eh, entonces, bueno, por un lado, este capítulo nos parecía interesante porque recuperaba en términos conceptuales algunas de las ideas que ya venimos laburando acá, y por el otro lado también nos abría la puerta a algo que queremos empezar a abordar como en el segundo cuatrimestre, no sé llamarlo así, del foro,
que así como pensamos lo neoliberal en esta primera parte, nos parecía interesante pensar lo común, ¿no? Lo comunitario. O sea, siempre vuelve la pregunta por lo comunitario. Algo interesante que ahí dice Gago al final de su trabajo es que de alguna manera el capitalismo, para poder instalarse, desarmó todo el entramado comunitario, ¿no? O sea, incluso en función de la construcción de otra forma de organización, que fue quizás la sociedad, ¿no? Y ella dice que quizás en estos últimos años lo que se va viendo frente a este neoliberalismo violento, expoliador, es un regreso a lo comunitario, quizás como una posibilidad donde elaborar otra forma de vínculo social. Creo que esto sale mucho en el foro. Así que bueno, la idea o la propuesta es, en diálogo con esto que arrancamos a pensar en estos primeros tres encuentros, continuar por la pregunta de por lo qué es lo común, ¿no? O sea, pensar lo común, así como el título de estos encuentros fue Pensar lo neoliberal, la idea es pensar lo común. Y bueno, y hay un poco también traer autores que ven en lo comunitario quizás otra forma de agenciar también la práctica popular, ¿no? Como no sé si una alternativa, pero sí la recuperación de otra forma de elaboración del lazo social. Bueno, ahí seguramente, Orly, recurriremos a algunos videitos del amigo Espinosa, porque trae mucho también esto, ¿no? Estas discusiones alrededor de lo comunitario, pero también lo comunitario nunca desligado, primero de la situación y de su vínculo con otros grandes conceptos, ¿no? Como son hoy el Estado, la sociedad, la militancia, las organizaciones intermedias también, ¿no? Siento que hay algo interesante para pensar hoy, es, bueno, si tenemos que pensar un vínculo entre la comunidad y el Estado, también es pensar cuáles son esos intermediantes, ¿no? O sea, cómo interlocuta el Estado o una política pública con aquello que llamamos lo comunitario. O no, bueno, hay quizá otras teorías que quizás traen la idea de lo comunitario desde un perfil mucho más autonomista, ¿no? Hubo experiencias, incluso en América Latina, que lo pensaron desde ahí, desde otra conceptualización del Estado también, ¿no? Así que bueno, esa era un poco la propuesta de hoy, abocarnos fundamentalmente al capítulo 6, pero siempre en relación con todo esto que venimos charlando hasta ahora en el desarrollo del trabajo de Vero Gago. Eh, Seguramente el próximo encuentro, que es nuestro cuarto encuentro, vamos a proponer alguna especie de encuentro, no sé, no quiero llamarlo de síntesis, pero así como integrador, quizás puede ser con algún invitado o invitada, o quizás les planteemos alguna propuesta en formato más participativo, para que quizás en nuestro próximo encuentro podamos ver cómo todas estas categorías que fueron apareciendo, quizás las podemos poner a jugar en algunos ejemplos concretos y demás. Y bueno, y después sí ya arrancar la segunda parte del año con esta idea de poder pensar lo comunitario, la potencia de lo comunitario. Incluso también en sus diferentes aspectos, ¿no? Porque habría que pensar si cuando hablamos de comunidad o de lo comunitario es lo mismo. Muchas veces se habla de políticas públicas con perspectiva comunitaria. Bueno, ahí también es todo un debate a poner en común. Algo, Pablito, que me estoy olvidando, así como de esta intro Sí, pero de no te aviso. saltes a la cloa, a ver, ¿cuál sería el No, no, elemento de unión? no nos saltemos a la cleo, ¿no? Olvidarse, no, me parece ahí, por ahí, esto que traían ahí al comienzo, ¿no? De la dificultad de lo que pasó en la marcha, de tratar ahí de identificar los distintos sectores o de poder ver cómo se va articulando. Hay unas partes del texto, después si quieren, no sé, las podemos ir compartiendo o a alguno le haya resonado algún párrafo o algo. En particular hay uno que me hizo acordar un poco a lo que trajo ahí con esa pregunta, ¿no? De esa dispersión por ahí que ella ubica en esa marcha del miércoles, o cómo aparece disgregado, ahí un poco fragmentado, que por otro lado a mí me suena que hay algo incipiente ahí de cierta lógica equivalencial, que es un poco lo que plantea Laclau, ¿no?
en los distintos sectores que son agredidos por estas políticas y terminan encontrando cierta identificación a pesar de la diferencia de cada sector, bueno, para poder agujerear o para poder demandar a lo institucional o para poder demandar a, bueno, en este caso, ¿no? Al gobierno, ¿no? Hay un par de párrafos ahí que podría compartir si quieren más adelante, o no sé si algún compañero le haya resonado eh, o interpelado algún otro, otro párrafo del texto en relación a esto de la CLO. Lo podemos ir charlando o desglosando también o elaborando entre todos. Dale. Sí, Más que yo nada he tomando como visto. ejemplo lo del miércoles. Por ahí hubo un flyer este que estuvo dando vueltas en la convocatoria a la marcha, donde aparecían distintas, no recuerdo si eran mujeres o eran de ambos géneros, ¿no? Que estaban disfrazados del Eternauta, no sé si lo vieron, y estaba como la indicación, estaba la descripción de cada sector que es agredido y que a la vez, bueno, se identifican unos con otros, haciendo la convocatoria para la movilización del miércoles. Entonces, no sé, por ejemplo, y había varios significantes ahí, ¿no? Tomando esto de la teoría de la CLO, como estas palabras o estas marcas que pueden disparar ciertas representaciones, ¿no? En el imaginario colectivo o también en el imaginario de cada quien, ¿no? Teniendo esa particularidad, pero por ejemplo decía, no sé, CONICET, decía jubilados, decía colectivo transfeminista, estudiantes, creo que trabajadores precarizados, etcétera. Bueno, todos distintos sectores que comparten de alguna manera el malestar. Ah, bueno, también lo del colectivo de discapacidad, ¿no? Que vieron que estuvo el debate sobre la ley de emergencia en discapacidad y bueno, todo el fraserío este tan hermoso que circuló de parte de algunos funcionarios encargados de amparar a quienes sufren en ese sector, también estaban integrados o representados en ese flyer. Eh, no sé si anda por ahí o si Tuti lo tiene o si se lo acuerda. Ahora Digo, para lo más podemos. adelante, por ahí, un Ah, poco bueno, para ver cómo esas distintas demandas se pueden ir ubicando, ¿no? Esto, cuando la CLO habla ahí de la lógica equivalencial, tiene que ver con eso, con eh, los distintos sectores que pueden sentir identificación con otro, como puede ser, no sé, un jubilado con un trabajador precarizado, o con alguien que está esperando un remedio, o con un discapacitado que está esperando cobrar una pensión, o un trabajador de la salud mental que está esperando que le aumenten el sueldo desde octubre del año pasado, como yo quien les habla, ¿no? Que trabajo en área de discapacidad y el sueldo no lo aumentan desde octubre del año pasado. Entonces, tal vez yo no esté en el mismo sector que el trabajador del Garrahan, pero hay algo de esa agresión o algo de esa descripción peyorativa, ¿no? Que la hegemonía hace respecto del trabajador de la salud, en donde puedo sentirme agredido, identificado a la vez con alguien de otro espacio. Y eso es lo que va a constituir ahí una lógica equivalencial, que en definitiva puede fomentar o puede construir ahí una unión, si se quiere, de alguna manera, ¿no? O una marcha, sí. Ahí quizá lo interesante, como para. Bueno, no sé si más o menos. Hola Marce, no te saludamos, ahí llegaste. No sé si más o menos pudieron, aunque sea en diagonal, o acercarse al último capítulo, el sexto. Digo, para ver si más o menos estamos todos en una sintonía parecida con alguna de estas cosas que también va diciendo Pablito, esto de lógica equivalencial, significante vacío. Bueno, van a aparecer un par de categorías que también ahí juntos vamos a ir limpiando porque algunas son un poco parte también de la jerga académica, que por ahí sí nos interesa, pero por ahí no tanto. Y ver también ahí cuánto podemos rascar en el análisis más concreto, ¿no? Digamos, de la hechura de lo social, sin tanto quizás la cuestión netamente académica, que bueno, que exige un vocabulario de un libro que está escrito también para discutir ese ámbito. Más o menos, si vamos, o sea, charlando sobre estas categorías, ¿estamos todos en sintonía? ¿Cómo
como para avanzar ahí, o hay que reparar un poco en algunas cuestiones, como ustedes digan, ¿no? Y vamos armándolo juntos. ¿Todos pudieron más o menos leer? Anaí quería decir algo, A Ahí. mí me preocupa porque en la última parte del libro se ocupa más que nada de los de abajo. Y Sí, para sí, mí, los que estuve en la plaza no son los de abajo. Me preocupa porque esos de abajo son los de Milei. Y que él los logra hegemonizar, contrariamente a lo que dice este indio, que dice que es un sector heterogéneo y que se conforma con que le vayan solucionando no grandes derechos universales, sino cosas chiquitas a cada uno de ellos. En general, para mí, lo que habla de la lógica equivalencial, no sé, hablan de un sector de la sociedad que no serían las minorías intensas que por ahí estarían en la plaza. No sé. muy bien. La Bueno, plaza del sector de discapacitados, por ejemplo, no se lo puede ubicar ahí como alguien de abajo, como No, alguien de... ¿Pensás que no? no, no, por eso, los tampoco los del Garrahan, no, no. Mm, Los de abajo serían los de Asalada, que no estaban en la plaza. mm. está No, bueno esta discusión, porque en mm, algún punto también ahí lo que se pone en juego es, primero, lo que nombra, ¿no? O sea, lo que nombra siempre es muy difícil, porque uno podría decir los de abajo también responde a toda una tradición teórica, uno podría decir el pueblo, uno puede decir los sectores populares, ¿no? Como que también ahí me parece que lo que se empieza a poner en juego un poco es justamente, la Claude diría, bueno, ¿cuál es este significante vacío que puede hacer coincidir en algún punto todas estas demandas y no solo nombrarlas, sino darle cierta identidad también común? Eso, el problema que ahí también es interesante, que un poco es parte de esta teoría de la CLO, es que el populismo o esta operación política propia del modo de construcción política populista no tiene que ver con una adscripción ideológica, no es ni de izquierda ni de derecha, termina diciendo un poco la CLO, ¿no? O sea, es un modo de construcción de la política que también puede ser hegemonizada por sectores reaccionarios. O sea, uno incluso podría animarse a pensar si en algún punto este gobierno actual no opera con cierta lógica populista, en tanto y en cuanto ha logrado hegemonizar o articular ciertos niveles de demanda, ¿no? O sea, por lo menos, ahí está, creo que me había quedado congelado. Digo, eso es una pregunta para pensar, porque, digamos, de mm. vuelta, ¿no? La CLO no va a ver en el populismo un sesgo ideológico de los gobiernos, sino un modo de construcción de lo político, incluso en su vinculación con... ¿me estoy, me estoy trabando? ¿Puede ser? Se traba un poquito, se Voy a traba un sacarme poco. un poco la cámara. Perdón. Incluso a partir de este vínculo directo con la heterogeneidad de lo social. Yo Sí, quizás si quieren lo que podemos ir haciendo es avanzando juntos en el capítulo y como que lo vamos interviniendo, ¿no? Y de alguna manera también vamos mechando. Yo traje algunos fragmentos también de el libro de Laclau, que es el que hace referencia a algo que es La razón populista, y por ahí también ahí podemos pescar algunas cositas como para ir mm, siguiendo la lógica, pero también poniéndola un poco en tensión. Piensen de vuelta que este libro es medio escrito al calor de la efervescencia de los gobiernos populares que tuvimos en América Latina entre el 2005 y el 2015. El escenario cambió totalmente, una pandemia en el medio. Entonces, bueno, ahí también habría que reactualizar un poco y discutir alrededor de esto que propone la CLO como la lógica de construcción de lo político. Porque también ahí la CLO plantea una centralidad de la política en cuanto articuladora de esa demanda social. Distinto, por ejemplo, a Chatterjee, que él va a encontrar en ese mismo despliegue de la demanda en lo social la posibilidad de ir ganando terreno, de alguna manera, a ese régimen de gubernamentalidad, ¿no? Pero también ahí hay que pensar que cada uno parte de experiencias históricas muy diferentes, ¿no? No es lo mismo la India de las castas que una Argentina que tuvo al peronismo como experiencia histórica sensible de los sectores populares más cercana. Eso es interesante también porque un poco lo que uno va a ver es que cuando la CLO va a hablar de esta construcción de lo político,
él va a hacer inevitablemente referencia a esa memoria histórica que en Argentina se tiene de los derechos conquistados durante el peronismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el juego va a estar en la recuperación de esos derechos y no tanto como en la India, donde quizás la categoría de ciudadano fue una ficción liberal para dejar afuera a la gran mayoría de la población. Entonces, de alguna manera esa categoría no interpela a nadie. Por eso dice Chatterjee es mucho más concreta la idea de población, porque está hablando de una cuestión más fáctica, que la idea de ciudadano universal, de derechos y bla, bla, bla. Dice, bueno, eso en la India no sucede. Por eso, digamos, la discusión de la demanda concreta es la que va a generar la apertura, quizá la construcción de un nuevo derecho. Acá en Argentina siento que nuestra memoria sensible, histórica, popular, vinculada al peronismo, hace que ya haya una base sobre la cual discutir esos derechos, ¿no? Eso es, digo, no es que digo, no hay que inventar nuevos derechos, pero todo el tiempo lo que está en juego es sabernos ciudadanos de derecho, ¿no? Y que de alguna manera ciertos gobiernos o ciertas experiencias de gobierno más reaccionarios vinieron a quitarnos esos derechos, ¿no? Acá se habla mucho de que hay que recuperar lo que se nos quitó. Bueno, quizás en la India eso no hay que recuperar nada porque nunca se tuvo nada en esa clave, ¿no? De derechos ciudadanos. Siento que ahí está bueno. eh, Me parece que ahí es interesante también cómo opera la cuestión situacional, ¿no? O sea, como que no hay una categoría universal con la que se pueda pensar todo, porque las experiencias históricas concretas también van generando un termómetro en cada lugar, en cada territorio, incluso hacia adentro de los propios países, ¿no? Em, bueno, yo voy tirando algunas puntas de eso y vayamos charlándola juntes. Em, una primera cosa que me parece interesante es que eh, cuando Gago trae a Chatterjee y a Laclau, es para poder poner en escena dos pensadores que están intentando pensar la heterogeneidad de lo social. Eso quizás como una primer, no sé si virtud, pero sí algo que ella recupera y remarca de los dos. O sea, quizás corridos de cierta tradición teórica más del siglo XX, propia de pensar la sociedad en grandes bloques, fácilmente visibles, no sé, la clase trabajadora, la burguesía nacional, el campesinado. Bueno, Gago va a decir todo eso se enquilombó, ¿no? O sea, digamos, desde la experiencia, por lo menos en América Latina, desde las dictaduras en adelante, esos grandes bloques sociales con los que uno incluso podía definir hasta la categoría pueblo. Piensen que muchas discusiones de los 60, 70 de las organizaciones eran, bueno, ¿quiénes están dentro de la categoría pueblo? Y ahí se iban ubicando sectores, los estudiantes, la clase obrera organizada, ¿no? De alguna manera, como que, bueno, estas líneas de discusión teórica en las cuales por ahí se inserta el Gago, tienen que ver con que decir, che, eso hay que repensarlo de vuelta. O sea, la teoría social, si la pensamos con esos grandes bloques, no muerde la realidad concreta, es la realidad social. Algo se le escapa. Y es justamente lo que se le escapa es esa heterogeneidad que incluso es visible en el mundo del trabajo. Esto lo hemos charlado y se ha hablado mucho en los talleres de economía, ¿no? Ya uno no puede pensar al mundo de lo laboral como ese mundo más homogéneo, si se quiere, y más quizás fácil de visibilizar en su trayectoria, ¿no? De trabajo vital, ¿no? De trabajo vitalicio, sino que todo eso no es que se desarticuló, pero sí eso, hay una heterogeneidad. Hay un documental cortito que hizo Ofelia Fernández el año pasado, que está bastante interesante para pensar cómo hoy el mundo de lo laboral ya no se puede pensar como un único bloque, ¿no? Sino que hay una heterogeneidad de forma de sostener la vida material de cada uno. Entonces, eso como primer punto, me parece interesante que los dos autores, tanto Chatterjee desde la India y Laclau, pensando en la experiencia fundamentalmente de Argentina, están tratando de pensar qué sucede con esta novedad de la heterogeneidad de lo social. Ahora, quizás cuáles son los puntos de tensión que está bueno que charlemos hoy acá. Por un lado, para Chatterjee, el acento quizás va a estar puesto en la intensificación de la demanda social y en la capacidad de negociar
y de torcerle el brazo a este régimen de gubernamentalidad que tiene esta demanda propiamente social, ¿no? Como que de alguna manera hay como una idea de la inmanencia, si se quiere, ¿no? De lo que se juega en la propia organización de esa demanda. Entonces lo que va a decir Chatterjee es, de alguna manera se van conquistando espacios de autonomía a medida que se puede, desde la organización de esa demanda, arrebatarle o negociarle al régimen ciertas conquistas sociales e incluso transformarlas o hacerlas devenir en políticas públicas concretas, ¿no? O sea, de alguna manera, y esto también lo señala Gago, lo que sucede con la propuesta de Chatterjee es que no sé si decir, le quita capacidad, pero sí ya quita el foco de esta idea de que los gobernados quieren tomar el poder de alguna manera, sino que hay como una especie de, bueno, de conformarse o de que la disputa está de la demanda para adentro, es decir, ir conquistando lugares e ir conquistando políticas públicas concretas. Eso es un poco lo que señala Gago no solamente como debilidad, sino también como cierta potencia, porque Chatterjee le da a lo social también expresión política. Es decir, en este caso, no hay una articulación superestructural que venga a nombrar esa demanda, sino que es la propia demanda la que va generando ese movimiento y esos grados de autonomía. Uno de vuelta podría pensar que si se agota ahí, sería como, bueno, cierta cuestión de conformismo, entre comillas, pero por el otro lado también lo que sucede es que Chatterjee le da a esa propia demanda un carácter netamente político, ¿no? O sea, no lo ve desde la carencia, sino desde la propia potencia de ir transformando, si se quiere de manera gradual, o algunos dirán más bien reformista, la propia lógica del régimen. Porque en algún punto le disputa, le negocia y logra saquear ciertas lógicas que, bueno, que claramente el régimen de gubernamentalidad de movida no está dispuesto a ceder. Entonces, si se logra una conquista, en algún punto hay ahí un triunfo a nivel organizativo y también de conciencia popular. En cambio, por el otro lado, la CLO, y ahí también es interesante pensar eso, va a decir que esas demandas particulares, si no se articulan en algo mucho más grande, quedan como nuevamente son tragadas por ese régimen de gubernamentalidad, ¿no? O sea, como que para la CLO va a ser necesario una instancia de articulación de esas demandas particulares, ¿no? Después, digo, lo que él va a llamar este significante vacío, que logre contenerlas y que de alguna manera hagan que esa demanda particular, que él va a llamar la demanda democrática, tomen carácter de demanda popular y por lo tanto puedan habilitar una nueva forma de organización de lo político. Entonces ahí me parece que está bueno porque son dos perspectivas que en ese punto ya se van bifurcando, ¿no? Los dos están pensando en la propia heterogeneidad de lo social y esta novedad que trae esta heterogeneidad para el pensamiento social, pero hay un punto de tensión en cuanto a si es necesario articular o no esa demanda particular en algún significante que las logre contener y que les logre dar como otra entidad. Hasta acá más o menos alguna... Oye, eh, yo voy a ir punteando algunas cositas de la propuesta de Chatterjee y también capaz podemos ir combinando, leyendo algunos segmentos del libro y demás. Yo marqué como algunos pares que son bastante claros de ver en la teoría de Chatterjee y que de alguna manera reflejan esta tensión con la idea de gubernamentalidad. Ah, una cosa que me parece que está buena pensarla es que desde la teoría de Foucault, que es la que toma Gago para pensar el neoliberalismo como gubernamentalidad, se hace difícil vislumbrar qué es lo que pasa, como decía hace un rato Anaí, con los de abajo, ¿no? O sea, como que de alguna manera la teoría de Foucault es un buen diagnóstico para pensar los dispositivos del poder, pero parecería siempre que queda pendiente
cómo se construye entonces una política popular alternativa a esos dispositivos de poder, ¿no? Pues si no, de alguna manera hay como una especie de lógica de una captura de la que nunca se puede salir. Entonces, digo, tanto Chatterjee como Laclau lo que van a estar pensando justamente es ese lado B. O sea, está muy bien pensar los dispositivos de poder, pero bueno, pensemos cómo se construye una alternativa a eso, sería ¿no? Como un poco la hipótesis. Em, entonces yo marqué algunos pares, así como conceptuales que aparecen en la propuesta de Chatterjee, como que también para que los vayamos siguiendo juntos. Em, de vuelta, ¿no? Acá hay que situar la India como contexto nacional en donde se va construyendo esa teoría. Algo sí interesante de Chatterjee es que él es parte de todo este grupo de estudiosos medio fundadores de lo que se llama los estudios subalternos. Yo creo que con Cari en historia se ha traído bastante un poco esta idea, ¿no? Que tiene que ver un poco a nivel más académico y conceptual disputar el eurocentrismo propio de la teoría social, ¿no? O sea, los estudios subalternos lo que van a decir es, che, todas estas categorías de alguna manera responden a una lógica eurocéntrica en cuanto a su geografía donde se construye y desde donde se pensaron. Entonces, bueno, por eso van en la India, también después vinculado a todo el pensamiento de colonial, de África y de todo lo que es América Latina, son estudios que van a tratar de pensar más en situación. Ah, esperen que acá voy a leer acá al costado, dispersión o la incipiente aparición de lo nuevo que no tiene forma por ahora. Está bueno eso, ¿vale? El populismo con la polaridad cambiada. Bukele, Bolsonaro, Milei. Eso está bueno para pensarlo. Em, bueno, vamos. Entonces, un par así en tensión que hace aparecer Chatterjee para discutirle no solamente a la lógica de la gubernamentalidad, sino a la teoría más liberal, a la teoría social liberal, es esta idea de ciudadanía por un lado, como quizás la forma de articular la organización social, ¿no? O de subjetividad, que es propia, Augusto, digamos, de... suspendé la Sí, cámara porque se corta. vos no me querés ver la cara, No, no, que se corta lo que hablas. perdón. Bueno, eso, primer par que me parece que está bueno pensarlo, y en este desplazamiento que hace Chatterjee, de dejar de pensar quizás desde una teoría más eurocéntrica y pasar a pensar más en situación en cuanto a países que fueron colonia o que son colonia, es esta idea de la tensión entre ciudadanía y población. Un poco lo que trae Gago es que Chatterjee en su teoría de los gobernados, digamos, de la política de los gobernados, va a decir, aquello que se nombró como ciudadanía en algún punto es una propia ficción liberal, ¿no? Es el modo de construir subjetividad propio de un liberalismo, pero que por lo menos en la India no tiene resonancia con la vida concreta de la gente, ¿no? O sea, es un poco una ficción en cuanto enmascara un régimen de castas totalmente desigual, donde la categoría de ciudadano o ciudadana no tiene una realidad concreta material, ¿no? En cuanto a derechos sociales, derechos económicos, derecho de acceso a lo mínimo indispensable para una vida digna. Entonces dice Chatterjee, es mucho más concreto hablar de población. ¿Y por qué hablar de población? Porque al fin y al cabo, la población es aquel lugar donde esas políticas neoliberales y liberales van a parar, ¿no? Un poco son, la población son el receptáculo de esos dispositivos de poder o de esas políticas neoliberales donde tienen su efecto concreto, ¿no? O sea, no en la categoría universal abstracta de ciudadanos, sino en poblaciones que tienen sus realidades y demandas concretas. Entonces, ahí es interesante porque de alguna manera hay como un cambio, ¿no? De esta idea de la representación basada en la ciudadanía, sino que la gubernamentalidad va a suponer poblaciones
en las cuales recaen determinadas políticas públicas, ¿no? Y organizan la vida material de esas poblaciones. Incluso poblaciones es una categoría que también trabaja Foucault bastante en sus trabajos como la categoría, si se quiere, más, me sale científica, pero eh, como más de la lógica disciplinaria, ¿no? O sea, la población es aquel segmento que va a ser intervenido por la política pública y que va a poder ser medible, va a poder ser cuantificable, ¿no? Es un poco lo que trae también Foucault en su teoría al respecto de la idea de población y que en algún punto Chatterjee recupera pero dándole otro contenido. En este caso va a decir, bueno, lo real concreto acá son poblaciones con sus demandas, con sus faltas de derechos y no una ciudadanía abstracta, universal, portadora de derechos humanos que son inexistentes en la India. Em, Dice, por ejemplo, en un segmento del texto, el manejo de poblaciones que supone la gubernamentalidad a través de políticas públicas organiza un escenario que sustituye a la representación basada en la ciudadanía, ¿no? Eso como un primer punto que me parece interesante. Y en este sentido, la categoría que aparece es la categoría de, dice Chatterjee, de los gobernados. Y dice, los gobernados no son el pueblo, que es el sujeto ideal de una soberanía unitaria sintetizada en el Estado, sino que los gobernados son quienes saben lidiar con los mecanismos de gobernabilidad de los que son objeto, ¿no? O sea, ahí aparece como esta idea de que al fin y al cabo el gobernado, el de abajo, si se quiere, es aquel segmento de la población que tiene que lidiar, que tiene que, y no lidiar en términos de aceptar, sino desplegar su vida en ese orden de reglas del juego que son propios de los mecanismos de la gubernamentalidad, ¿no? Y dice algo interesante que dice, son aquellos a quienes van dirigidos los conocimientos o las técnicas de gobierno. Por eso Chatterjee dice, es mucho más concreto hablar de población porque son los destinatarios de las técnicas de gobierno. Em, Ahora, lo interesante acá que Chatterjee no le otorga a la noción de población una idea negativa, sino justamente una idea relativa, o sea, no quiero decir positiva, pero sí la que aloja el potencial de transformación, por lo menos dentro de la sociedad india, porque es donde él encuentra como la potencia popular más pragmática, ¿no? En esa idea de población. Em, y acá viene un poco lo que podríamos repensar, incluso en clave nacional nuestra, porque dice Chatterjee, en esta clave de transformar, digamos, a los sectores populares en los gobernados, ya los sectores populares no pretenden la ocupación del gobierno. Y esto lo señala Gago y dice como que hay una idea de que los sectores populares perdieron esa posibilidad y que en algún punto la discusión más bien está en determinar cómo quieren ser gobernados, ¿no? Por eso dice, también cita a Chatterjee en una pequeña cita y dice, bueno, van ganando espacios para condicionar y definir la forma en que quieren ser gobernados. Eso uno inmediatamente lo podría marcar como una especie de debilidad, si se quiere, o cierto conformismo, ¿no? O un reformismo que no puede ir más allá de la satisfacción o la resolución de cierta demanda. Pero sí lo interesante es que acá hay una capacidad de agenciamiento político en cuanto a disputar recursos, ¿no? Recursos en el Estado, y eso también genera una apertura subjetiva, si se quiere, ¿no? O inaugura un proceso de subjetivación que de alguna manera hace que ese sector de la población vaya siendo consciente de ciertos derechos, ¿no? Porque lo que se discute ahí, a partir de esa demanda, es esta idea de ser meramente objetos, pasivos y receptores de una técnica de gobierno, sino que acá
sucede algo del orden de la resistencia, ¿no? Entonces, eso Chatterjee lo va a ver como una potencia política bien concreta, bien pragmática, que se desentiende, si se quiere, de una idea más romantizada de los sectores populares organizados en la toma del poder, pero que concretamente le disputa al régimen espacios, ¿no? Y por lo tanto, si logra, digamos, conquistar esos derechos sociales, de alguna manera es un triunfo y la posibilidad de inaugurar un nuevo proceso de subjetivación. Sigo un poquito más y ahí si quieren compartimos hasta acá algunas ideas que vayan surgiendo. Esto lo dice Gago, quizás el límite de esta idea es que uno podría pensar en esto, ¿no? Como en una aceptación lisa y llana de que, bueno, hay gobernantes y hay gobernados, ¿no? Como que digo, en ese sentido, estos sujetos de la gubernamentalidad parecería que resignan la impugnación del modelo, ¿no? En esto de que también ya no hay pretensión de toma del poder. Pero bueno, sin embargo, nuevamente, la potencia quizá de esto es que la propia organización de la demanda ya habilita un proceso de producción de lo político. Y en este sentido, quizás lo que sucede es que no hay una suerte de trascendencia de lo político que venga a organizar esa demanda, sino que en la organización de esa propia demanda algo se juega. Incluso esto ya es reinterpretación de Gago. Ella dice, una pregunta es, ¿podría pensarse esta política de los gobernados como una forma de autogobierno? Bueno, ahí hay una tensión, ¿no? Porque también en este desinterés de tomar o de ser parte de instancias estatales por parte de los gobernados, uno difícilmente podría pensar si en esas lógicas de disputa hay una noción de, por ejemplo, de autogobierno, ¿no? Qué sé yo, como uno podría pensar en la experiencia zapatista, por decirlo de una manera. Pero sí me parece que es interesante que se juega siempre una ambigüedad en algún punto, ¿no? Porque lo interesante es que el gobernado, al disputarle al régimen de gubernamentalidad ciertas políticas públicas, efectivamente sale de su posición pasiva. Entonces, ahí hay una potencia política en acto. Quizás el límite es si esa potencia política se corta en la resolución de la demanda o tiene capacidad de desplegarse más allá de ella. Eso quizás está bueno para luego ponerlo en diálogo con lo que está pensando Laclau, que es diferente. Hasta acá, ideas, propuestas, preguntas, alguien que quiera retomar algo del texto, diga, yo vi esto. Anaí dice, es una crítica al marxismo clave, Anaí, es eso. O sea, no solo al marxismo, a la izquierda tradicional que incluso va a pensar, digo, si uno hace referencia a la tradición de la izquierda a la tradición de la izquierda, por ejemplo, en la idea del partido está condensado el articulador de esa demanda, ¿no? Como que en algún punto la teoría social más tradicional de la izquierda hace una distinción bastante tajante entre lo social y lo político, ¿no? Lo social como eso que está desorganizado. ¿Cuántas veces hemos dicho, y digo, para no solamente decir que la izquierda tiene este límite, sino siento que en general es el pensamiento occidental, más progresista también en general, que uno cuando ve que, no sé, en un barrio se activa una demanda, quizás hay un comentario que dice, bueno, pero a eso le falta conducción política, ¿no? No está yendo a ningún lado, es demasiado heterogéneo, es demasiado confuso, ¿no? Bueno, acá quizás lo que hay en Chatterjee es el reconocimiento de que la activación de la organización en pos de esa demanda y de la conquista de algún grado de derecho social, ya en sí mismo es una puesta en acto de la potencia de lo político que aloja, si se quiere, o que alojan los gobernados como tales. De vuelta, el límite quizás es pensar si eso se agota ahí o puede ir más allá en cuanto a discutirle al régimen algo mucho más macro, ¿no? Pero en la India no hubo peronismo. Hay que aclarar eso también, ¿no? Pero sí, claramente
lo que es una izquierda al marxismo, pero también a mí me parece que es interesante porque está centrado en esta discusión de las teorías más eurocéntricas, ¿no? Por eso me parece que está bueno pensar a estos autores situados en esta idea de estudios decoloniales, o como ellos lo llaman, son subalternos, ¿no? De hecho, hay otros teóricos de esta escuela que tiene un libro que es ¿puede hablar el subalterno? Es una pregunta, ¿no? Y que creo que responde de vuelta a pensar esto, ¿no? Si uno piensa que el régimen neoliberal eh, actúa con ciertas técnicas, eh, moldeando, por decirlo de alguna manera, esa población que es destinataria de esas técnicas, la pregunta qué es lo que pasa ahí entonces, ¿no? ¿Hay posibilidad de hablar, de construir política desde el subalterno? O de vuelta, es la política, si se quiere, en una idea más trascendental, la que tiene que venir a organizar y nombrar aquello que sucede en el campo de lo subalterno. Bueno, esto es una discusión también, ¿no? Por eso de vuelta, nosotros en América Latina tenemos tradición de liderazgos políticos fuertes. Eso también cambia un poco el mapa, porque los liderazgos logran condensar esa demanda. Y ahí lo vamos a ver con la CLO, funcionan como ese significante vacío con capacidad de llevar esa demanda a algo más. Ahora, quizás el límite es depositar en ese liderazgo absolutamente toda la capacidad de la producción política que hay en los sectores populares. Esa para mí es nuestra atención. Si en la India es el límite que tiene la construcción de esa demanda, quizás acá es el límite que tienen los liderazgos, por ejemplo, ¿no? Que siempre fue una pregunta en América Latina. Pasó en Venezuela, ¿qué pasa si se muere Chávez? Pasó en Cuba, ¿qué pasa si se muere Fidel? No digo, esa pregunta nos vuelve todo el tiempo en América Latina, porque claramente hay una tradición de construcción de lo político popular con liderazgos muy fuertes, ¿no? Desde los caudillos populares que han sabido organizar muy bien a sus compañeros, compañeras, hasta el día de hoy, ¿no? Que uno está pidiendo también que los liderazgos salgan a pronunciarse. Bueno, eso quizás puede ser una potencia y un límite a la vez, ¿no? Las dos cosas. Eh, Hasta acá, algo que se quiera así compartir, aportar, o que no se esté entendiendo, ustedes me dicen, o si sí, no sé si aclaró un poco, de a poquito, no sé, Ana, ahí, Marisa, dice que sí. Ahí Bien, entonces, seguimos. para Ah, lo que vos traías, Tuti, de ponerlo en diálogo con la CLO, entonces, ¿no? Al autor anterior, a Chatterjee, si eso no, si esa demanda no va a tener, o si esa insatisfacción, ¿no? Vale, la insatisfacción sería más un término más de la CLO, no tanto del otro autor, pero si no se termina de desplegar, si no termina de generarse ahí algo más grande, podría pensárselo ahí a la CLO como una demanda aislada, o como una demanda democrática, digo, para poner en diálogo a estos dos autores o tratar de relacionarlo, ¿no? Si es que esa protesta de algún modo no termina de juntarse con otras o de profundizar algo, ¿no? Que queda ahí sin ninguna sí, transformación, eso. sí, sí, totalmente. Ahí la discusión de la CLO es que quizás esa demanda, sea satisfecha o no, queda reabsorbida en la misma lógica, ¿no? Como que su límite es eso, ¿no? Como que, bueno, en algún punto uno lo puede ver como cierto reformismo que Mm, no logra alterar las fibras sensibles del régimen neoliberal, si se quiere, ¿no? Pero de vuelta, la discusión de Chatterjee es, pero algo le está disputando. mm. ¿No? Y en eso algo sucede. Ese es lo que no, digamos, la cuestión también situada y concreta de la discusión, que quizá lo podemos pensar hoy en día, ¿no? ¿Qué sucede también con ciertas demandas que se originan en este campo tan heterogéneo de lo social? Carlos, tenías algo ahí para aportar. Ahora, sí, esto último del límite me hace acordar la pequeña comuna de París que tuvimos acá en 2001,
las asambleas, ¿no? Autoconvocadas y los, las cosas que aparecían ahí, ¿no? Aparecían cosas muy, muy potentes, muy realmente transformadoras. Y eso se fue condensando, bueno, después decantó en el gobierno de Néstor, este, y, y esos años del kirchnerismo en donde para mí encontró el límite, ¿no? Esta democracia participativa, que el límite así concreto fue la ley de medios sancionada desde abajo, fue una ley muy trabajada masivamente, ¿no? Y bueno, la imposibilidad concreta de llevarla a cabo, ¿no? Y, y como más allá había que cambiar de sistema, ¿no? No se podía avanzar simplemente con este sistema democrático, había que hacer otra cosa. Sí. Siento que ahí es como que tenemos como un montón de ejemplos también, ¿no? En cuanto a esos límites también, porque yo siento que la ley de medios tuvo su momento así como de éxtasis cuando esa demanda que de hecho se fue construyendo, bueno, la ley de medios se fue construyendo foros que fueron espacios de discusión federales, ¿no? Y que en este caso encontraron una resonancia en los mecanismos de lo estatal, ¿no? El problema es si cuando quedan absorbidos ahí y después no logran tener encarnadura, digamos, en una práctica social concreta. Cierto que siempre nuestro límite está en la formalización de esa demanda que a veces potencia y a veces, yo siento, burocratiza, ¿no? Entonces, siento que ahí hay una discusión también en cuáles, por eso decía, ¿no? Cuáles son las mediaciones entre eso que logra conquistarse y transformarse en política pública y la realidad concreta, en este caso, de los medios comunitarios, ¿no? O sea, como que eso, ¿qué tipo de mediaciones construimos entre la política pública y la vida real concreta? No sé si eso es tarea de la militancia, tarea de quién será, pero me parece que ahí hay mucho para discutir en cuanto a eso, ¿no? A construir dispositivos de mediación de la política pública que de alguna manera también le den orientación a eso, ¿no? Que se construye. En este caso, la ley de medios. Eh, ¿Ale? No, a mí hace un tiempito que estoy pensando un poco con lo que vos estás diciendo, ¿no? Digamos, eh, hasta qué punto, digamos, no tenemos una concepción demasiado romántica de lo que es la democracia, ¿no? Es decir, con la ley de medios parece, por supuesto que lo que digo yo es fácil de una persona que está en Avellaneda mirando un Zoom y otra cosa es estar sentado en los lugares donde hay que tomar decisiones. Entonces, a partir de ahí, lo que yo digo capaz que no tiene valor, pero sí como idea, como sugerencia o como un pensamiento. Me parece que todos los regímenes democráticos en los cuales nosotros evaluamos o pensamos que fueron buenos, excepto el del 2003, 2015, esos 12 años, no fueron regímenes 100% democráticos y abiertos, digamos. No, se tiraba la ley de medio, y bueno, vemos qué pasa si el Poder Judicial hace esto, hace lo otro. No, hice la ley de medio, la aplico y chao, y otra cosa. Y si hay uno que me jode, lo meto en cana, como se hizo en otros momentos. Entonces, por ahí un poco son esas cuestiones que a mí se me ocurren, porque es un pensamiento así muy en el aire, ¿no? Pero hace bastante que estoy pensando en eso, ¿no? Porque si no, no puedes terminar aplicando nada. Y pasa que te traban por todos lados y si vos solamente te basás
en el poder popular y no ejecutás determinada cantidad de cosas, y hay cuestiones que no las vas a resolver. Es un pensamiento así muy en el aire. Pasó, lo que yo estoy diciendo, pasó en los gobiernos populares, ¿eh? Excepto el 2003, 2015, en los otros gobiernos populares hubo mucha gente en cana, ¿eh? Bueno, Marisa, Hola, no, yo lo que me preguntaba, ¿no? Era siguiendo lo que pensaba Alejandro, pero eso no es parte de la democracia, o sea, si vos democráticamente sacás una ley y no se cumple la ley, el que no la cumple va en cana. A mí me parece que el problema es que nosotros estamos acostumbrados a una democracia acotada, donde nosotros hacemos lo que el poder económico nos permite hacer. Y cuando realmente se aplica una democracia real, este, donde el poder real no cumple y entonces va en cana, nos suena a que es autoritario, pero en realidad a mí me parece que no lo es. A lo mejor estoy equivocada, pero me da la sensación que no, que eso sería la verdadera democracia. Es una opinión, no sé. No, y ¿sabes qué? Coincido con vos, Marisa. Inclusive veamos lo de los BRICS. ¿Cuántos de los países que conforman los BRICS son democracias como la que tenemos acá en Argentina? Fijémonos, empecemos a buscar uno por uno los BRICS. Quizá podríamos parecernos mucho a Brasil, pero Rusia no tiene nada que ver, China no tiene nada que ver, y bueno, entonces eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Me parece, yo es simplemente una reflexión así en el aire, yo no estoy dando ninguna idea. sí, Es sí, que sí. el poder concentrado o te hace un golpe de Estado o te hace, o te mete en cana con los tribunales. ¿Y nosotros qué herramienta tenemos para defendernos frente a eso? Ahí es donde hay una diferencia de poder efectiva. Y donde, bueno, en el momento en que tenés el poder, si no lo ejercés, perdés, me parece. Sí, sí, sí. Y de hecho, siento que esa tenencia del poder siempre es muy cambiante. O sea, no se va a poder contar con las mismas condiciones de fuerza todo el tiempo, ¿no? Pasa como con los niveles de movilización. Entonces, es verdad que esos momentos son claves para definir ciertos rumbos que, bueno, que quizá pueden garantizar pisos, ¿no? Pisos como de sostenibilidad de lo democrático. Siento que también esta derecha fue bastante hábil, ¿no? En la apropiación de la idea de la democracia. Porque siento que si y uno va a esa idea bien radical de democracia, ciertas acciones que hoy se están llevando adelante no entran en un régimen democrático, ¿no? No son democráticas. O sea, hay en discusión una idea de la democracia como ficción liberal o como una realidad posible de eso, de construir una política popular cercana a la dignificación de la vida, ¿no? Siento que también la democracia en nuestro país tiene un peso central después de haber transitado la experiencia de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, siento que un campo de batalla también a pensar, ¿no? Lo democrático, si es el juego electoral o tiene que ver con otras potencias posibles de desplegar, ¿no? En la vida democrática. Quizás ahí también está bueno ese cruce de comunidad, democracia. Bueno, justo el otro día estaba chusmeando un librito de Diego Tatián, que capaz lo leyeron, se llama Espinosa Disidente. Lo editó Tinta Limón. Está bueno. Y hay algunos fragmentos que recupera una idea de democracia, justamente eso, ¿no? Como que habilita estas potencias creativas también dentro de la comunidad, ¿no? Y no las restringe, ¿no? Entonces, siento que ahí hay toda una discusión alrededor de, bueno, de la palabra en sí y de lo que implica la democracia como forma de vida en comunidad. Quiero decir dos cositas más de Chatterjee y ya si quieren lo pegamos a la CLO, que siento que también la CLO es muy cercano a nosotros en cuanto a lo que está pensando y vamos a poder sacarle un poco el jugo. Em, Esto es una frase de él, dice, en países como India, cuando los pobres, conformados como sociedad política, consiguen
influir en su favor en la implementación de políticas públicas, podemos y debemos decir que han expandido sus libertades por caminos que no estaban disponibles para ellos en la sociedad civil. Esta cita es interesante porque acá hay una tensión entre la idea más liberal de sociedad civil, ¿no? Ustedes de alguna manera quizás algo hayan leído, ¿no? Pero la teoría, la teoría política liberal, que incluso podría uno hacer un rastreo desde Thomas Hobbes en adelante, instala esta idea de la sociedad civil, ¿no? El Estado y la sociedad civil. Bueno, acá Chatterjee va a decir, esa idea de sociedad civil, al igual que la idea de ciudadano, fueron ficciones liberales en la realidad concreta de la India. Y más que responder a una forma de nombrar a los sectores de la sociedad, fue un modo en cual las clases dirigentes siempre sostuvieron sus propios privilegios. Entonces él dice, bueno, la tensión con esa idea liberal de sociedad civil es una idea de una sociedad política. Y en este sentido, me parece que lo interesante en ese cambio de nombre es que la idea de sociedad civil, por lo general, implica la necesidad de un Estado, que es de alguna manera quien condensa la sociedad política, como forma de articulación de las demandas que se producen en la sociedad civil, ¿no? O sea, como que en la idea de representatividad liberal o de la democracia liberal, esta diferencia es clave, porque en algún punto la sociedad civil no actúa por sí misma, sino que actúa a través de sus representantes. Eso quizás también, ¿no? Es parte de la democracia más liberal. Siento que en este caso Chatterjee, al cambiar ese nombre y decir cuando los pobres se organizan, lo que se conforma es algo llamado sociedad política, es que es justamente en esa propia organización donde se juega la representatividad. Porque él dice, a partir de ahí coinciden, o sea, se permiten influir a su favor en la implementación de políticas públicas que demandan esos propios sectores, ¿no? Entonces, es por ese canal, por el canal de la sociedad política, que es posible la expansión de libertades. Y dice Chatterjee, por caminos que no estaban disponibles para los pobres en esta ficción llamada sociedad civil. Eso es interesante, me parece que también en cuanto a, por ejemplo, si yo me quedaba pensando en un ejemplo más local, y siento que un poco el feminismo trajo eso, ¿no? Incluso con lo que tiene que ver con la justicia que logró significar como justicia patriarcal, ¿no? Es decir, bueno, hay canales que estuvieron cerrados en esta justicia patriarcal, por ejemplo, en la imposibilidad de nombrar al femicidio como una figura jurídica, ¿no? Eso fue un triunfo también de no solo darle un nombre a un tipo de homicidio, ¿no? Sino de inaugurar un derecho, ¿no? Una posibilidad. Fue una conquista propia del feminismo, por ejemplo, la categoría de femicidio. Digo, lo pensaba, ¿no? En estos términos que hasta ese momento los canales, en este caso judiciales, estaban negados, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es interesante ese juego que hace Chatterjee cuando piensa la sociedad política en lugar de la idea de la sociedad civil. Que la idea de sociedad civil es una idea que vincula más a esto de la delegación de la representatividad en la esfera de lo político que estaría condensada en el Estado. Acá en la demanda propia se juega la posibilidad de la conquista de nuevas libertades. Que de vuelta, lo interesante es que por mecanismos que no estaban disponibles en esa sociedad civil que mantiene el orden liberal o neoliberal en este caso. Eh, y acá también esto lo menciona el texto, hay como una, ella dice Gago, hay como una torsión sobre la teoría política liberal que no se parte ya de la idea de igualdad, ni de igualdad ciudadana, ni tampoco se apela a una lógica de derechos universales, ¿no? O sea, es la propia solución de la demanda, que es siempre estratégica, dice Chatterjee, es contextual, es históricamente específica, la que permite la posibilidad de ganar grados mayores de libertad. Ahí me parece que es donde Chatterjee encuentra en la política de los gobernados o en la política de los pobres su potencial transformador, ¿no?
casi como en no una dependencia, si se quiere, de esta instancia más trascendental que sería lo político, ¿no? Sino que está todo como junto en algún punto en esa propia experiencia organizativa. Em, bueno, hasta acá siento que más o menos, por lo menos en lo que presenta Gago de Chatterjee, es algunas de las tensiones que siento que están buenas pensarlas, ¿no? Primero esta idea de, bueno, la ciudadanía frente a la población, la idea de los gobernados, quizás como el modo en el cual Chatterjee encuentra para nombrar a aquellos sectores que en algún lado no solo son víctimas, sino que son depositarios de las técnicas propias del gobierno neoliberal, ¿no? Eh, que después de vuelta uno puede, él dice no son el pueblo, pero bueno, uno podría decir el pueblo, son los subalternos, son los gobernados, son los de abajo, son los pobres, son los sectores populares, bueno, cada categoría seguramente también implicará otros modos de acción también, ¿no? Pero bueno, él se define por esta idea de que lo más concreto para pensar la realidad de la India es pensar en los gobernados y por lo tanto en la política de los gobernados, en el modo en que los gobernados despliegan su potencial político, frente a la ficción liberal de una idea de ciudadanía universal que siempre fue lejana a la vida concreta de la gente, ¿no? Y después me parece que esta tensión entre sociedad política, sociedad civil, también es interesante porque tiene un punto de partida totalmente diferente, ¿no? Y se juegan otras cosas. La sociedad civil, de vuelta, como esa ficción que mantiene un juego democrático meramente representativo, y la sociedad política en donde se hace concreta la práctica política, ¿no? Alrededor, en este caso, de una demanda concreta, particular, histórica, situada, pero que al fin y al cabo tensiona al régimen. Eh, bueno, hasta acá un poco Chatterjee. No sé si alguien quiere agregar algo y podemos dedicarnos un ratito a la CLO. Vamos con la CLO, ¿no? Eh, bueno, vuelvo un poco ahí al punto de inicio, como esta referencia de que Gago está tomando estos dos autores porque ambos están intentando pensar la heterogeneidad de lo social. Ya un poco lo vimos en Chatterjee con esta idea de la política de los gobernados, o como otra forma de pensar el modo de construcción de lo político, y va a traer a otro teórico que es Ernesto Laclau, que tiene un libro muy famoso, que fue su libro bestseller, que fue La razón populista, muy citado, muy discutido, como decíamos hace un rato, en estos años de experiencias de gobiernos populares, porque él apela directamente con su libro, pensar esas experiencias, y que también de vuelta tiene como punto de partida esta idea de hasta ahora la teoría social, bueno, no sé si hasta ahora, pero si uno tiene que hacer una crítica a la teoría social del siglo XX, es que justamente sus categorías ya no nos permiten pensar esta heterogeneidad de lo social que es propia de esta nueva época neoliberal, ¿no? Por eso hay un recupero de la teoría social más clásica, que puede ser digo, del marxismo o lo que fuera, pero con una crítica en cuanto a los límites de traspolar esas categorías a una realidad que ya no está respondiendo a ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado está bueno también, porque son autores que están tratando de pensar un poco la particularidad de sus territorios, pero también de la época. ¿Querés, Pablito, tenés ganas de tirar algunas ideas de la CLO? Y, o si no, porque acá me parece que lo interesante va a estar en qué pasa con esa heterogeneidad. En Chatterjee ya vimos que él le da preponderancia a la construcción de esas demandas sociales, ¿no? Que ahí se juega un poco una pragmática popular y un modo de hacer política concreta. Pero la CLO va a también pensar esa heterogeneidad, pero él en esa demanda particular, singular, va a encontrar un límite y va a decir que es necesario articular en algo mayor
para que realmente se transforme en una política popular, o bueno, en este caso lo voy a decir ¿Mm? en el populismo, ¿no? Como modo de elaboración de lo político. A ver, voy a leer un párrafo que tengo, está en la página 294. Sería el segundo párrafo, no sé si lo tiene en el texto, o si no, bueno, lo voy leyendo. Dice, en la CLO lo que hay es una fenomenología de la política democrática cuya secuencia se inicia cuando las personas sienten que sus demandas no son escuchadas ni menos aún satisfechas. Si permanece como demanda aislada, la denomina demanda democrática. En su pluralidad, articuladas bajo una lógica equivalencial, constituyen demandas populares. Este hecho posee un doble valor. Reúne y proyecta una disconformidad de los demandantes respecto del orden institucional a través de coordinar una serie de insatisfacciones que se ubican en equivalencia con las más disímiles demandas. El término de base es, entonces, la demanda, con dos posiciones posibles, satisfacción e insatisfacción. Bueno, yo un poco cuando leí ese párrafo me remitía o me hacía acordar mucho a la convocatoria que se hizo el último miércoles, ¿no? Sobre todo por cómo estaba compuesta esa heterogeneidad o los distintos actores que asistieron ahí a la plaza. Y después otra cosa que me resonó, sobre todo en esta cuestión de los límites que por ahí el poder o que la hegemonía quiere eh, situar para poder disgregar o desunir, ¿no? Sobre todo en este flyer, por ejemplo, ahí que están compartiendo. No sé si tuvieron oportunidad de ver, yo a veces estoy bastante pendiente de lo que transmiten en medios de comunicación o de las interpretaciones que se hacen de las marchas. Entonces, por ejemplo, había un médico que era un residente, si mal no recuerdo, que estaba en un cruce con una periodista y a medida que él iba planteando su insatisfacción, él iba planteando lo mal que estaba de salario, las condiciones del hospital, eh, en un momento habló del FMI, ¿no? Y habló de cómo el país estaba condicionado por la deuda externa, de cómo eso era un factor que, ¿no? influyente para el recorte, para el ajuste, y la periodista ya, ¿no? Como que le presentó cierta tirria, esa articulación, no quiso saber demasiado sobre eso, y le decía, bueno, pero pará porque estás mezclando todo. Le dice, no, vos sos un médico, bueno, estás trabajando en el hospital, no sé qué tiene que ver el FMI, no sé qué tiene que ver en este discurso, por qué lo traes acá, ¿no? Como esa, esa lógica, me hacía acordar a esto, ¿no? De la lógica equivalencial o de ir articulando ahí distintos malestares o distintos factores que pueden incidir en lo que pasa, pero como el poder de alguna manera, ¿no? No quiere saber nada acerca de eso. ¿No? Entonces era todo el tiempo por ahí, iba un médico a un programa de televisión y le decía, bueno, pero me imagino que vos no querés estar acá, vos no querés estar sentado acá, ¿no? Vos querés estar atendiendo a los pacientes, como haciendo un hincapié fuerte en que eso estaba mal, ¿no? Que está mal protestar, o que está mal quejarse, o que está mal marchar, o que está mal movilizarse de algún modo también, ¿no? Se veían, no recuerdo si todos los testimonios, pero algunos tenían que aclarar que sí, bueno, que no querían estar ahí, que eran apolíticos, que eran apartidarios, ¿no? También sobre la marcha se hacía mucha interpretación de, bueno, sí están los jubilados, pero están los carteles de, no sé, el MST, de la CTA, entonces ya era como focalizar ahí que esas eran ciertas manchas, ¿no? De las que hay que despojarse o de las que vienen a contaminar, ¿no? El reclamo que debe ser prolijo, despolitizado, desideologizado. Todo esto pasa, ¿no? En el campo de la salud. Me hacía acordar un poco, creo que fue Anaí. ¿A dónde anda Anaí? ¿Se fue? No la veo. Ah, acá está. Cuando vos dijiste, bueno, le pedí el cigarrillo al lacaniano y no se quedó callado, ¿no? Es un poco, bueno, ¿cómo se te ocurre hablar de política en el consultorio? Olvídate, ¿no? Sería como llevado, o lo mismo, no sé, en la sala de espera del hospital, o lo mismo el residente, ¿no? Todo eso tiene que ser ahí, cómo habita uno ese espacio también, ¿no? Porque a veces pasa que, por ejemplo, por ahí lo traigo desde mi práctica, ¿no? Vienen pacientes que
de clase media por ahí, que ya está quedando arruinadísima, ¿no? La clase media, o vienen y piden, no sé, puedo venir cada 15 días, o te puedo pagar dentro de, no sé, de 2 semanas, etcétera, ¿no? Y uno está totalmente atravesado por lo que está sucediendo, porque además después de eso se arma una cadena. Si los pacientes no pagan, después uno tiene que pagar un montón de cosas también, ¿no? De la formación, del consultorio, del monotributo, de qué sé yo, ¿no? Y cómo uno, en esto de no, eh, cómo ponerse abstinente de eso, o cómo ponerse neutral, no decir nada, o cómo el poder no te lleva de alguna manera a quedarte callado la boca, porque vos tu práctica se ve contaminada si vos pronunciás algo de lo político, sea con un paciente, o sea, no sé, con el médico del Garrahan, o sea, el discapacitado, o el jubilado, o el que fuere, ¿no? Entonces, por ahí ese párrafo cuando lo leía, me hacía acordar a esas lógicas equivalenciales que tienen que ver con la función que tiene la identificación, en cómo uno se identifica con el dolor del otro, cómo uno se identifica en lo mal que la está pasando el otro. Más allá, obviamente, que no es lo mismo alguien que tiene trabajo que alguien que, bueno, que está precarizado o que está en la vía informal. A lo que hablo es de cierta injusticia en la que uno se puede ver reflejado cuando el otro está sufriendo, cuando lo está pasando mal, ¿no? Y cómo ahí el poder te dice, bueno, no hables, no metas al FMI, quédate callado la boca, no mezclemos las cosas, baja los cartelitos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera como que ni siquiera demanda democrática ya, ¿no? Ni siquiera que sea una demanda aislada, directamente, no sé, no digas nada y dejemos todo como está. De hecho, por ejemplo, no sé, Mira, los de los médicos en el hospital, la huelga la tuvieron que levantar porque circularon comunicados institucionales muy agresivos, ¿no? En donde, bueno, si no retomaban sus actividades iban a ser castigados. Eh, bueno, eso es un poco parece el que que... ahí sí, está bueno esto que traes, Pablito, y el flyer tiene una consigna que uno la podría pensar también bastante lacloniana, en esto de unir las luchas es la tarea, ¿no? El tema es, la pregunta es, ¿qué uniría esas luchas? Tal vez, en la CLO, ¿no? O sea, unir las luchas es la tarea, y de hecho él tiene ahí como una discusión, creo que con Tony Negri o uno de esos, como que son los más, él los llama inmanentistas, eh, porque para la CLO ahí es el liderazgo popular el que va a tener, ¿no? Una tarea central en ese unir las luchas. O su pregunta es, bueno, es esto, ¿no? ¿Cuál es el significante entonces a partir del cual es posible pensar la unificación de esas luchas? Que yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos hoy, ¿no? Porque digo, esas luchas están, son consignas, son sujetos. A mí me parecía muy loco ver en el flyer que en algún punto no se hace solamente alusión a un sujeto político. En muchos casos son consignas, ¿no? O son instituciones, ¿no? Hay como una heterogeneidad real. Uno dice Garrahan, dice jubilados, pero bueno, al decir Garrahan, también ya de por sí es un significante, porque no está diciendo los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, porque quizás decir Garrahan también es quienes se atendieron en el Garrahan, ¿no? O sea, como que se apela también a un modo de que ese significante, en lugar de fragmentar, pueda articular. Claro, Incluso tal vez Chatterjee la consigna la va a pensar al revés, ¿no? Más que unir las luchas es la tarea, va a decir multiplicar luchas es la tarea, ¿no? Tal vez puede ser otra lógica también, más de foco, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué pasa si uno piensa al revés? En lugar de que haya un significante vacío que una cantidad, ¿no? Una especie de ¿cómo se dice? Cuando algo empieza a emerger por todos lados. Eh, no me sale la palabra, pero bueno, algo de eso, ¿no? Lucha por todos lados que de alguna manera también empiecen como a acercar a este régimen. Es complejo para pensarlo acá en Argentina porque no es lo que sucede, justamente sucede al revés. Pero bueno, ahí, por ejemplo, se abre una discusión y una pregunta que es propia de la CLO. Es decir, bueno, si unir las luchas es la tarea, ¿cuál es el mecanismo a partir de que luchas empiezan a unirse? Mabel quería decir algo y...
y Sí. después Sí, podemos poner un lo poquito puse el igual látigo. ahí en el chat. Una de las cuestiones es la pérdida de Sí, derechos, que es común a todos, de ¿qué distintos es la tipos. pérdida de? Pérdida de derechos, tanto Ahí va. laborales como sociales, como también pierde, recién cuando hablaban del Garrahan, sí, según el Garrahan hay derechos que son los laborales de los médicos, pero también está el derecho del ciudadano a ser atendido, o sea que creo que la pérdida de derechos es algo que nos puede unir, ¿no? A las distintas demandas. Sí. Bueno, viste Ujú. Mabel, perdón, viste lo que esto que traes Mabel es re interesante para pensar la diferencia con lo que recién hablábamos de Chatterjee, porque cuando uno dice pérdida de derecho, es que hay una memoria colectiva en que hubo derechos que sí se tuvieron, ¿no? Por eso digo que es muy particular pensar en Argentina, incluso la memoria histórica del peronismo y de ciertos gobiernos populares sientan una base de derechos de las cuales uno se siente parte, ¿no? Entonces digo, la tarea es esa recuperación de esos derechos y no la creación de otros que no están siendo nombrados, ¿no? Yo pienso para ver esas diferencias en esos dos autores. Está bueno lo que traes, Mabel, porque un Sí, igual poco nos hay un interpela montón. desde ahí. Hay un montón de cosas, digamos, que hoy en día tendrían que ser replanteadas. Es verdad, como hablaban antes, ha habido cambios en la forma de trabajos, o sea, no todo el mundo sale a la fábrica a trabajar como era cuando se crearon todos estos derechos, o el trabajador del campo, que serían los dos sectores que antes agrupaban prácticamente al trabajo. Ahora el trabajo también puede ser en domicilio y trabajo digital. O sea, hay un montón de cosas que se han modificado, que sería incluirlos en los mismos derechos, los del Rappi que andan por ahí sin ningún tipo de, de cobertura, ¿no? O sea que por ahí hay sectores que habría que traerlos a los derechos que los demás gozábamos, pero no perder los derechos para igualar, sino igualar trayendo, digamos, conquistando más Claro, derechos. claro, claro. Bueno, Marisa. Perdón, Sí. Mabel, ¿estabas ahí con eso, con la intervención, o que te quedó algo más en el No, tintero? no, está bien, está bien. A mí hay un sector, hablando de Argentina, ¿no? Hay un sector que Pablo puso algo de que la CLO dice que hay sectores que se consideran que son portadores de derechos. Por ejemplo, los del RAP y demás, que estaban en contra, por ejemplo, del peronismo en las últimas elecciones, ellos, ellos aspiraban o veían que su situación era privilegiada. Eh, por un lado, en vez de verse como que estaban en una situación al contrario, o sea, no tenían prácticamente ningún derecho, eran sobreexplotados, pero los tipos se veían como que ellos eran libres. Y por eso me parece que entró mucho en el discurso de Milei. Eso por un lado. Por el otro lado, hay un sector poblacional muy grande que carece completamente de derechos. Qué sé yo, están los cartoneros que están asociados a cooperativas, pero están los cartoneros independientes que se las rebuscan como pueden. Como los cartoneros, hay infinidad de gente, qué sé yo, el tipo que vende golosinas en el colectivo. A ver, son Claro, trabajadores sobreexplotados y yo no sé si cómo se ven a sí mismos. No sé si se ven como carentes de derechos. Y cuando hablamos de derechos y de incorporarlos en nuestros derechos, ahí aparece como una puja entre los sectores populares, donde el que está en esa situación ve que el asalariado es uno que le saca derechos a él, porque para que él tenga el aguinaldo y todo lo demás, a él que vende golosinas en el colectivo lo están jodiendo con el IVA, por ejemplo, una suposición, mientras que el trabajador asalariado piensa que ese vendedor ambulante que por ahí cobra la UH le está sacando plata a él. Y de algún sí, modo se ha logrado enfrentarnos. Eh, de- y, y creo que es a través de esto que decían de la despolitización, ¿no? O sea, de lo que decía Pablo, creo que era. El hecho de que
ah, no, pero si vos estás hablando de que sos médico y qué sé yo, no podés hablar del FMI. Como que fueran cosas distintas. O sea, nos quieren convencer de que una cosa es el trabajo y otra cosa es el FMI y otra cosa, despolitizándonos completamente precisamente para que nuestra lucha fracase. No sé, un poco caótico, pero un poco Mm. es eso. No, no, está buenísimo, Marisa. Siento que ese caos también es el que hay que pensar hoy, porque es real lo que traes en cuanto a que esa memoria colectiva sobre ciertos derechos también hoy está en juego, ¿no? Con nuevos sectores también digo, ¿por qué no se sienten interpelados ya por ciertas categorías, ¿no? Que por ahí propias del discurso político. Entonces, evidentemente ahí hay algo que todavía, eh, sí, digamos, no es afectado por ahí por el discurso de la restitución de derechos, porque algunos te dicen, bueno, yo me manejo como puedo, la verdad que aguinaldo nunca tuve, vacaciones tampoco. Entonces ahí hay una tarea, ¿no? En cuanto a cómo pensar esa trama muy novedosa, pero que bueno, que es parte de lo que hoy también podemos llamar la heterogeneidad de los sectores populares. Ya hoy ni siquiera uno podría pensar del todo el campo popular, digo, hacia adentro de los sectores populares hay una heterogeneidad que es realmente compleja para pensar. Así que está Bueno, bueno, me parece que es un punto clave. Incluso en los modos de representatividad política, porque si pensamos que de alguna manera, o si suponemos que la figura de Milei, no Milei como persona, digo, su figura como símbolo, logró articular ciertas inquietudes, ciertas demandas. ¿Qué es lo que logró articular? A mí me sale esa pregunta, ¿no? ¿Qué es, al fin y al cabo? ¿Una demanda de qué? ¿No? Porque uno siempre en general, si habla de demanda, está pensando en demandas más del orden de lo material, económico, pero quizás también son figuras que articulan otras otras pasiones. No sé, es una pregunta igual que yo me hago, Sí, porque me vuelve y a veces no logro entender, ¿no? igual, Eh, perdona, sí, Augusto, en esta dale. separación que dijo recién Marisa, algo había dicho Anaí antes, los de abajo no estaban en la plaza. O sea, es como que Claro, esta claro, separación de la sociedad, ¿no? y además también como sí, de mercantilizar la vida, ¿no? De todos los aspectos de la vida, porque cuando sale una diputada así muy convencida a sostener como una certeza, a decir, y bueno, pero si no te alcanza la plata, hubieras estudiado otra cosa, Sí, sí, sí. hubieras estudiado otra carrera, te hubieras buscado una carrera que te dé guita, que te dé plata, ¿no? A sostenerlo eso como una verdad, como si fuera un argumento serio, ¿no? De ir a poner dinero en todos lados. Yo un poco por ahí de lo que decía Marisa, en esto de por ahí ciertos sectores que se despolitizan o no se terminan de sentir interpelados o convocados, por ahí lo pensaba en voz alta, ¿no? Pero esta pregnancia que tiene hoy, esto del sujeto en el éxito individual, de que se las arregla solo, de que bueno, y claro, yo puedo con todo y no voy a necesitar del otro, y entonces si a mí nadie me regaló nada, y bueno, toda la potencia que tiene eso a nivel subjetivo, ¿no? Cómo va configurando y moldeando, bueno, y de qué manera me va a interpelar agruparme con, no sé, otros compañeros u otras personas y yo en mi imaginario voy a poder hacer todo solo y eso va a tener un mérito mayor si me la termino claro. de alguna manera aislando. Siento que ahí también, con esto que traes, Pablo, lo que también da para pensar es, uno dice, bueno, estos sectores no se sienten interpelados a nivel discursivo por la política. También la otra pregunta es si la política logra escuchar qué murmuran esos sectores, ¿no? Como que siento que también ahí, incluso esta es la crítica un poco que se le hace a la CLO, como que él le da una preponderancia de a lo político institucional en clave de quién tiene la capacidad de nombrar a quién, ¿no? Entonces, bueno, ahí también lo que se juega es posible la construcción de una identidad que no necesariamente tenga que ser nombrada por fuera,
eso, no sé, no, o que de alguna manera eso sea lo que repercuta después en la representatividad a niveles estatales, ¿no? Como que siento que ahí también se abre una pregunta para los dos lados, o sea, ¿el discurso perdió capacidad de interpelación o la política, por decirlo de alguna manera, perdió capacidad de escucha? O, no sé, digamos, es necesario construir otros interlocutores para que eso suceda, ¿no? Yo pienso en organizaciones propias de la militancia, las famosas organizaciones libres del pueblo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos espacios donde se puede elaborar lo político desde esa propia heterogeneidad, pero con capacidad después de resonar a niveles de políticas públicas, Estado? Bueno, no sé, yo todo esto en preguntas en realidad, ¿no? No, porque no es algo que me queda del todo claro, porque en la CLO, si yo tenía ganas de leerles, él da un ejemplo de, bueno, porque la pregunta de la CLO es cuál es un poco la unidad de partida para pensar la política popular. Y él dice, bueno, ¿es el pueblo? No, porque eso es muy amplio todavía. El punto de partida es la demanda, dice él. Bueno, a partir de la demanda hay que ver cómo se construye y cómo se teje esa trama que en algunos casos puede derivar en esto que él llama el populismo, ¿no? O una política populista. Ahora, la cuestión también en la CLO, muy situado en esta Latinoamérica de principio del siglo XXI, hay un acento fuerte en los liderazgos. Por eso, de vuelta, ¿no? Nos vuelve la pregunta de si la posibilidad de construir una política popular depende de la aparición de un liderazgo, pero si depende de eso, ¿cuáles son las condiciones en las cuales aparece un liderazgo? Si es simplemente una contingencia de la historia o qué. Siento que ahí, ¿no? Como que todo vuelve en forma de pregunta, porque también mantenerse a la espera de la aparición de un liderazgo con capacidad de representar esa heterogeneidad, anda a saber cuándo aparece, ¿no? También esa es la otra. Y por otro lado, me parece interesante un poco una crítica a la teoría de la CLO, es que de alguna manera la política popular siempre se activa a partir de una demanda, por lo tanto, de esta idea del deseo como falta, ¿no? El problema también es en las experiencias de los gobiernos populares, cuando esas demandas logran tener, si se quiere, rango de política pública, cómo sostener esos niveles de justicia social, no solamente basados en una carencia, ¿no? Como que me parece que ahí también hay una pregunta, ¿no? De cómo se sostiene, se profundizan los procesos cuando no solamente se trata de articular demandas que están demandando algo que falta, ¿no? Me parece que también ahí, porque digo, si uno piensa en la historia nuestra reciente, hemos tenido una presidenta con el 54% de los votos, o sea, con una gran capacidad también de interpelar a amplios sectores de la sociedad, y algo sucedió que esa representatividad se fue deteriorando, ¿no? O sea, hubo un momento donde se condensó una representatividad muy fuerte, donde ciertas demandas se habían traducido en políticas públicas, políticas de Estado, digo, demandas de vivienda, de un montón de cuestiones. Ahora, ¿qué pasa en el medio en general que eso va transitando momentos de deterioro, incluso tan abismales de 10 años después tener una experiencia de gobierno como la que tenemos hoy? Entonces ahí también Perdón, hay una pregunta en cómo ahí ya voy, cómo construir un proceso popular no solamente basado en la demanda. Es una pregunta también, ¿eh? y Alguien no, iba a hablar, no, perdón. no solamente también su figura política, sino que atentaron contra su vida, esto de Sí, la figura del femicidio, ¿no? sí, En la marcha del miércoles estuvo presente el colectivo Ni Una Menos, ¿no? Que ha logrado, después de muchos años de manera silenciosa, bueno, crear esa figura, imponerla, y cómo estas políticas de alguna manera las borran de un plumazo, ¿no? O no se tienen en cuenta, inclusive los números no dan cuenta de una baja, ¿no? En los femicidios en nuestra sociedad. Entonces, digamos, por ahí se imponen, pero bueno, no se transforma tan fácilmente, ¿no? La realidad. Me venía a la mente sí. eso también. Y otra cosa, no sé si no estaban representados digamos, las clases más bajas o los
incluidos en esa marcha o la marcha de los miércoles, ¿no? Porque pareciera como que distintos movimientos van acompañando o se van turnando para acompañar a los jubilados que sí están de manera permanente los miércoles en el Congreso. Eh, no creo que no estén representados los sectores más bajos. Tal vez, obviamente, la persona que está en la calle, bueno, no va, pero me parece que en esas demandas sí hay representación. El tema es la legitimidad que se tiene, ¿no? O quién dice sí que representan o no. No sé, lo Sí. pienso. A mí me parece interesante en esta clave de la CLO pensar esto de lo que él llama el significante vacío, ¿no? También. O sea, si es posible construir en algún punto esos significantes que vayan aunando estas luchas. Eh, es una tarea militante incluso también ¿no? de los espacios donde pensamos nuestras prácticas. Eh, siento que ahí se juega como una clave, incluso de pregunta de época, ¿no? ¿Cuál es hoy o cuáles son hoy los posibles significantes que puedan contener como estas demandas fragmentadas y no sé si homogeneizar en cuanto a, bueno, sí ponerlas en equivalencia, pero en cuanto a parte de un mismo horizonte. Pero siento que, bueno, es la pregunta de cómo nombrar esas luchas que hoy están dispersas, ¿no? ¿Cuáles son esos significantes que por ahí nos permitan empezar a tejer? ¿Es la comunidad, ¿no? Digo, por ejemplo, es la idea del pueblo. eh, no sé, son preguntas que también, porque cuando uno lee un poco ahí el recorrido que hace la CLO, claro, en términos teóricos, él dice, bueno, aparece una demanda aislada, si esa demanda queda ahí, satisfecha o no, él la llama, bueno, demanda democrática, o sea, es una demanda más dentro de un orden, una organización social donde las demandas van a surgir todo el tiempo. Pero él dice, si esa demanda que surge no es satisfecha, en este caso por el gobierno, y se mantiene en el tiempo, es posible que vaya entrando en diálogo con otras demandas, ¿no? Entonces, esa articulación es la que él la va a llamar la demanda popular, perdón, que es la apertura a una posibilidad de construir una práctica política populista. Bueno, no sé, mi pregunta es de vuelta, ¿no? Como que, de qué depende la construcción de esa articulación. Si es de un liderazgo, no sé si decir estamos fritos, pero hay que esperar que las condiciones históricas den cuenta de ese liderazgo. Si no depende de un liderazgo y depende de la propia organización, no sé, mucho más espontánea, que podría uno pensar el 2001 también es eso, ¿no? Ahí hay un significante, el que se vayan todos, qué sé yo, digo, podría haber funcionó como significante vacío en ese momento. Pero Mm. bueno, también hemos visto que puede tener sus límites, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el punto a construir, ¿no? Y creo que Gago al final se hace estas preguntas alrededor también de si ella dice, ¿de qué otro modo entonces surge o qué otro modo surge de nombrar la subjetividad política? ¿Hasta qué punto la noción de comunidad permite hoy ir más allá de la idea de población o de pueblos? ¿Cómo ha sido redefinida la comunidad frente a la dinámica neoliberal, ¿no? Son algunas preguntas que por ahí están buenas, que nos quedan como para estos debates próximos que queremos dar en relación a esta idea, ¿no? De la comunidad, porque también hay que pensar la comunidad desplegada en una organización social neoliberal, ¿no? Entonces, eso también trae su novedad. Eh, bueno, yo creo que hasta acá, o sea, si alguien tiene algún aporte más o menos hicimos una buena ensalada. Que ahí Ale en el chat al comienzo, a las 10:55, dice, ¿no? Dice que esto de la incipiente aparición de lo nuevo que no tiene forma por ahora, me parece una buena manera de, por ahí, de sintetizar o de intentar ponerle palabra a la actualidad, ¿no? Tal vez haya algo incipiente, ahí cierta fisura en esta marcha de los miércoles y distintos sectores se van ahí
abigarrando un poco, pero todavía, bueno, no hay una definición concreta, hay como cierta lucecita. Después si en octubre Sí, se legitima esto, estamos al horno, ¿no? Pero bueno, no sé, esperando que de alguna manera que eso nuevo, que todavía no se sabe muy bien qué es, bueno, invita ahí a cierto movimiento, ¿no? Para correrse sí. un poco de la perplejidad de esta falta de brújula, de no saber para dónde ir, para al menos encontrarse con otro agredido, qué sé yo, Sí, sí, sí. tan Bueno, ahí sencillo como retomando eso. A Leukovich, que lo hemos leído, Ah, sí, dice una idea que está buena, hay que pensar cómo, pero él dice, bueno, hacer del fragmento una situación, ¿no? Dice, claro, bueno, está bueno. quizás cada miércoles se juega la posibilidad de construir una situación, ¿no? Ujú. Que no sé, Un bueno, vaya acontecimiento ahí que, habilitando, sí, mm, otro modo de afectarnos. claro, Está complejo, pero bueno. En la calle codo a codo somos mucho más que dos, dice la claro, canción. sí, sí. Bueno, compás, estamos, Yo me quería parece. decir algo ahí nomás, Sí, que porque sí. cuando en algún momento se armó esto de los jubilados, todos pensaron en la carpa blanca. Mm, Y para mí la diferencia, que yo estuve en la carpa blanca, era que era el elemento unificador, claro, porque a partir de eso se reorganizaba todo. Por ahí también era que ya era el último momento de Menem, y hay que esperar que pase un tiempo para que suceda. Y ahí estaba también una cosa que aglutinaba mucho, que era la educación como un valor, que hoy tampoco eso está cuestionado. Así que, porque en realidad yo lo que veo que los jubilados no, no pueden, no tienen esa capacidad de aglutinar. Primero porque ellos mismos están dispersos en pequeños pedacitos y, y no son como unos anfitriones hacia los demás. Para mí los invaden más que anfitriones. Falta algo ahí, no sé qué es lo que falta. bien. Siempre Bueno, la está bueno, falta, siento que sí, siempre la justo traes falta. esta ahí leyendo un poco este librito que les decía que estaba bueno Después se los voy a pasar porque creo que está de descarga gratuita también en Tinta Limón, el de Tatián, sobre Spinoza. Como poder pensar lo que falta, pero lo que hay también, ¿no? En esa clave, ¿no? En esta filosofía como más de la afirmación. Esto me quedó mucho una frase que leía el otro día, que incluso en las peores tempestades siempre hay algo, ¿no? Un pequeño punto donde empezar a anclar una situación nueva. Bueno, quizás estemos en esa, ¿no? Como en esa tempestad donde hay que también poder pensar en algún punto que nos encuentre. Bueno, y sostenerlo, porque quizás la tarea hoy es sostener, ¿no? Frente a tanta fragmentación, Claro, es sostener un poco como trabaja, te estás congelando, amigo. Te estás congelando. como trabajan los hongos, ¿no? Que bueno, ahí está. Sí, Me congelo por el frío. sí, también. Una última cosita que me parece que faltó, ¿no? También habría que, a ver, acá no todo lo viejo funciona. Me parece que habría que esperar a que despertara la CGT, porque también muchos trabajadores en el paraguas de la CGT no pueden movilizarse solos. Acá me parece que esa pata es fundamental, ¿no? Por lo menos me parece a mí. Sí, sí. Bueno, Bueno, compañeros, ese gracias por este parte de sábado. eso Una, viejo que hay que actualizar, ¿no? También. una última cosa, Sí, sí, eh, sí. el- la mañana que los residentes levantaron el paro en el Garrahan y el resto de médicos, ayudantes, fueron marchando hasta Plaza de Mayo, en el Garrahan empezaron a cantar que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿no? A mí me Mirá. extrañó muchísimo eso, ¿no? Me extrañó muchísimo, me pareció como una eh, pérdida de sentido, de dirección, ¿no?
venían de días de paro de los residentes, los apretan en el hospital las autoridades con renunciar, con echarlos, levantan el paro, se pliegan los otros y antes de marchar cantaban eso, ¿no? Está bueno. Bueno, para seguir pensando entonces, más, más elementos Algunos de efectos ahí de, la ¿no? heterogeneidad. Eh, bueno, Gardoso. compas, eso. Gracias por este sábado. Me acordé también, hay un documental muy bueno sobre la revuelta chilena del 2019, y esa revuelta empezó con estudiantes secundarios saltando molinetes. Digo en esto de que, bueno, ¿no? Sostener es la tarea y uno nunca sabe cuál es la apertura posible, ¿no? También a construir otro modo bueno, de lo político. Eh, o sea que quizás esto, ¿no? Pensar en lo que falta, pero también sostener lo que hay como espacio de disputa. Yo creo que ahí se juega una tarea, por eso también estarnos acá los sábados sosteniendo es también parte de la tarea que nos convoca. Así que bueno, Una gracias por hora el caso. antes, una hora antes de la revolución no pasaba nada. Claro. El famoso acontecimiento ese que falta. Claro. Que tengan lindo sábado, compas. Nos Nos vemos, vemos estamos en la Gracias. contacto. próxima. Chau, chau a Chao, todos. Nos chao. Chao, Chao. nos vemos.